8:37 de la mañana. Vamos a conversar con el señor Rubén Gamarra, experto en responsabilidad social empresarial, para poder hacer un análisis y proyecciones de una encuesta realizada entre el 23 de mayo y el 8 de junio por el Instituto de Integración con el apoyo técnico de CPI. Se realizaron 2.200 encuestas realizadas en el Perú urbano, con una representatividad de la muestra del 82.4%, y estas encuestas que viene realizando Integración pues siempre comprenden varios departamentos, considerando un poco zonas ya que podríamos llamar macrorregionales, ¿verdad? Lima Metropolitana con 43 distritos, Norte, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Cajamarca, Centro, Junín, Pasco y Huánuco, Costa Sur, Ica, Arequipa, Tacna, Oriente, Loreto, San Martín, Ucayali. Lo primero que vemos es que 4 de cada 5 peruanos consideran que el cambio climático afecta algo o mucho a su región. Y luego también se habla de que el problema ambiental, en consideración de los ciudadanos, que el principal problema ambiental es el de la basura. Hoy día se publica en Gestión, en Semana Económica, una entrevista al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en el que señala que en verdad este año y el próximo una enorme cantidad de proyectos, tanto en minería como en energía, y lo que dice es: no tenemos ningún proyecto identificado que vaya a necesitar consulta previa. Está hablando también del tema no solo del cambio climático, sino del problema medioambiental, que es el que está en la matriz de la discusión constante y del análisis político. La primera pregunta que le quiero hacer, don Rubén Gamarra, es exactamente volver a foja cero, es decir, ¿qué cosa tenemos que entender como cambio climático? Un poco calentamiento, un poco también una serie de otros contrastes y problemas. Y a mí me parece muy interesante que la gente piensa que el problema principal ambiental es de la basura, por lo menos me imagino que será en el aspecto urbano, ¿no es cierto?, en el mundo urbano. Pero en el fondo me suena un poco reduccionista. En fin, a ver, ¿qué cosa es la discusión hoy día? ¿Cómo es el estado de la cuestión en los aspectos medioambientales? ¿Y qué áreas son, en breve, las que de alguna manera comprende esta preocupación mundial? Muy buenos días, don Raúl. Bienvenido. Buenos días, Ricardo, Patricia. Bienvenido. Muchas gracias. Antes quisiera hacer una pequeña acotación. El apellido es Guevara, Rubén Guevara. Ya lo han puesto a Gamarra, sí, ya lo volvieron gamarrista. Gracias. Y vengo de parte de Centrum Católica. Ya, cómo no. Es un gusto estar acá de todas maneras. En el caso del Perú, en materia ambiental, lo tendríamos que ver desde dos ángulos. El primero es lo que la gente, el pueblo ve, y lo segundo es lo que ocurre, ¿no? Y la mayoría de la percepción de las personas está obviamente centrada en lo que ocurre en las ciudades. Es decir, la basura, el ruido, el aire, que está muy contaminado, por cierto. Pero hay otros aspectos de la contaminación o, digamos, del cuidado ambiental que también son importantes. Y de hecho en la encuesta aparecen mucho más abajo, pero, digamos, en términos de lo que ocurre son muy importantes, tan o más importantes que, por ejemplo, el manejo de residuos sólidos. Uno de ellos tiene que ver con la deforestación. El Perú tiene una de las tasas más altas de deforestación del mundo. Se pierden anualmente más de 150.000 hectáreas de bosques. Y recordemos que ese bosque no solo son árboles, sino es una biodiversidad de las más ricas del planeta. Y al perderse el bosque se pierden oportunidades de negocios porque muchas de esas especies podrían tener un uso farmacéutico, industrial, alimentario, lo que sea, ¿no? El otro también es la contaminación del agua y del suelo. En la contaminación del agua, un ejemplo que tenemos aquí cerca y que lo podemos palpar con nuestros ojos es el tema del río Rímac. Y esto ocurre no solamente en este río, sino en prácticamente todos los ríos del país, incluyendo el río Amazonas, que es enormísimo. Y, por ejemplo, la contaminación con mercurio es altísimo en el río Amazonas. Y por supuesto, mucha de esa contaminación tiene que ver con vertimientos
de origen industrial, de origen urbano, de origen minero, y así sucesivamente, ¿no? Nuestro mar aquí al lado, inclusive aquí en Lima, ayer yo estaba caminando por el malecón y estaba viendo abajo en el mar de Magdalena plásticos flotando en el mar. Es decir, entonces, el tema de la contaminación ambiental esto es antiguo. Sine die, desde hace muchos años. Lo podríamos ver como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. En la parte de medio lleno, la regulación ambiental ha mejorado muchísimo. El Perú hoy en día tiene uno de los marcos jurídicos y regulatorios más completos de América Latina. Pero en la parte donde estamos todavía débiles es en la parte institucional, porque la ejecución de esa jurisprudencia le corresponde a las regiones, a las provincias y a los distritos, y en la mayoría de los casos no hay capacidad institucional para hacerlo. En otros casos inclusive no hay voluntad política para hacerlo. No hay capacidad, creo yo, principalmente, pero sumado a esa falta de decisión política o voluntad política para hacerlo, porque los últimos reportes que veíamos, por ejemplo, hace algún tiempo, no mucho, de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, sobre qué se hace con la basura de las ciudades, en el 99% de los casos iba directamente a botaderos o al río, sin ningún tipo de tratamiento ni procesamiento. En Lima hemos avanzado un poquitito nada más, pero el resto del país... Sí, y esa es otra parte del medio vaso lleno. La parte de gestión de residuos sólidos municipales ha mejorado ostensiblemente en los últimos 5 años. Con la intervención de empresas privadas. Intervención de empresas privadas, ¿no? Y sobre todo implementación de este nuevo marco regulatorio que está en vigencia. Hay una ley general de manejo de residuos sólidos que está en vigencia, y en general porque hay más recursos también para poder hacerlo y hay más conciencia de la gente exigiendo que se haga. Y creo que en este momento, según las estadísticas del mismo MINAM, estamos por lo menos manejando en rellenos sanitarios más de 1/3 de la basura. Pero todavía tenemos lugares donde prácticamente no se recoge la basura. Además es poquísimo, ¿no? Si uno, por ejemplo, viaja en auto y entra a las ciudades por vía terrestre, ¿no? Lo primero que lo recibe en cada ciudad del Perú es un basural. Es un basurero. Y es realmente deprimente, porque es un problema que, a ver, mientras más te demoras en solucionar, más difícil es. O sea, sí, ¿no? Es mucho más difícil, no sé, ocultar toneladas de basura que si empiezas a manejarlo de una vez por todas, ¿no? Cada día es peor. Sí, porque es un costo adicional el que toca hacer para ir a recoger toda esa basura. Así es. Sí. La otra parte que también ha avanzado en el Perú y es uno de los líderes en la región es en reciclaje, ¿no? Estamos reciclando posiblemente un 20% de todos los residuos sólidos municipales, y eso es un récord porque genera no solamente una actividad económica, sino que genera muchos empleos. Pero el reciclaje era popular en el Perú antes de que fuera popular en el mundo. Así es. Sí, ¿no? No sé si eso es un tema de pobreza, ¿no? Pero hay siempre un grupo humano que se ha encargado de administrar la basura de otros, digamos, ¿no? Sí. Y sacarle provecho, ¿no? Pienso que ahí hay un elemento, además de ese, un elemento cultural. En el Perú, una cosa que ocurre es que la gente es muy creativa, encontrándole usos, reusos y más usos a todas las cosas, ¿no? Es decir, tenemos una cultura de que no tiramos un aparato. Es una cultura de la necesidad. Podría ser, sí, podría ser. Bueno, pero aquí yo la pregunta va a lo siguiente, insistiendo en este tema de que lo de la basura es muy importante, pero no es lo único, ¿verdad? Que hay una serie de otros aspectos. ¿Qué cosa es más serio? ¿Qué cosa es lo que compromete o preocupa más en este momento? Si es efectivamente el tema de la basura, ya no estadísticamente, sino desde el punto de vista más o menos de estrategias políticas, gubernamentales, de agencias de desarrollo, etcétera. ¿Es más preocupante la contaminación en las ciudades o es más preocupante todo aquello que se deriva de la industrialización, de la propia urbanización, del propio tratamiento de campos, aguas, como usted ha señalado, y finalmente de comprometer, en fin, la naturaleza, como lo hemos visto, por ejemplo, en los extremos de la minería ilegal del oro, o, en fin, la deforestación que usted también ha mencionado? Sí, yo diría que en ámbito global el tema más serio es el del cambio climático, porque eso afecta directamente la economía nacional toda.
Y en el caso del Perú, el tema más serio que estamos enfrentando es el derretimiento de los glaciares, de los nevados permanentes, que son los que proveen de agua en las épocas cuando no hay lluvia a toda la costa. Entonces, esto está amenazando directamente la economía en la costa peruana, que es la principal parte de la economía. Bueno, entonces estábamos en exactamente pues el tema medioambiental y cuáles son los factores que afectan, en fin, seriamente, ahora sí, al país y por eso las encuestas, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita? Se ha creado el Ministerio del Medio Ambiente. Eso ha originado inmediatamente preocupación justamente no de los sectores urbanos que miraban con simpatía el asunto, porque además enfatizaba el tema de la basura, del agua, etcétera, pero sí en el sector empresarial, en ciertos sectores empresariales, la cosa se ha vuelto particularmente de discusión en inversión y sobre todo discutiendo si las inversiones estaban o no comprometidas y ahuyentamos las inversiones con estas medidas. ¿Estamos en un momento de definición o no? De urgencia de definición, puesto que ya tenemos más o menos un marco normativo, pero la acción política todavía anda media debilona, ¿o no? Bueno, el debate ahorita está justamente en si esa regulación ambiental que existe en el país es una traba o es un incentivo para la inversión. Depende entonces de qué inversión estemos hablando. Inversión en petróleo, en gas natural, en minería y en general en recursos naturales, sobre todo no renovables, con las exigencias que hay hoy en día de estudios de impacto ambiental, de consulta previa en el caso de poblaciones originarias o nativas, puede que se tome como si fueran un obstáculo, pero la verdad es que estos estudios lo que buscan es prever riesgos y costos adicionales a futuro. Entonces tienen un propósito y por el otro lado lo que buscan es la legitimidad de esas inversiones en las comunidades donde se dan esos proyectos. Entonces digamos, hay el aspecto positivo y está la percepción negativa. Yo diría que lo que hay que hacer obviamente es revisar si hemos ido mucho más allá de lo que deberíamos de haber ido. Eso, digamos, es muy fácil hacerlo, simplemente vemos qué ocurre en los países vecinos. De acuerdo. Y segundo, pues concertar con los empresarios. Y en la agenda municipal, por ejemplo, en los candidatos, ¿está suficientemente presente el tema ambiental? ¿En los municipios? Sí, en los candidatos que postulan ahora. ¿No parece ser un tema prioritario? Sí. ¿No? Ese tema usualmente no aparece en el ámbito político, en las elecciones en Perú todavía. Es muy raro que aparezca, porque la gente tiene su ojo puesto en los otros aspectos que hemos dicho hace un minuto, ¿no? Basura, ruido, contaminación del aire y demás. Pero tal vez, don Raúl, aquí tal vez valía la pena resaltar qué rol puede jugar el sector privado, qué rol pueden jugar los empresarios. Sí, desgraciadamente el tiempo nos está ganando, don Rubén Guevara, pero de hecho tendríamos que hacer un énfasis mayor, ¿no es cierto?, en la preocupación colectiva. Y ahí es donde entran también los empresarios. Yo sé que hay una nueva conciencia empresarial al respecto también, ¿no? Lo que pasa es que tiene que crecer. Y además estamos en los niveles informales y en los niveles de informalidad completa, de informalidad medias, ¿no?, de emprendedorismo, a veces no fijado mucho en la ley, en fin. Es toda una gama. Muchas gracias, don Rubén Guevara. Muchas gracias a ustedes, don Raúl. Muchas gracias. Vámonos de inmediato a las 8:56 a conversar sobre un tema puntual e importante, que es la realización del CADE Universitario 2014, el evento más importante a nivel nacional de jóvenes líderes. Y ahí yo esta mañana también hacía mención a un informe que se publica en el día 1 del Comercio, que es justamente la titula en clase mayor. Mientras algunos sectores desaceleraron su crecimiento en los últimos años, la educación privada siguió en alza. Inversionistas de todo lote están detrás de la mejor oportunidad para ingresar al sector o ampliar su portafolio. Estamos hablando básicamente de inversión educativa, tanto en universidades como en institutos, a un promedio realmente estimulante, aunque todavía no llega a cubrir todas las necesidades del mercado. Muy buenos días, Carlos Lozada.
Muy buenos días, Raúl. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gran tema el de siempre, ¿no es cierto? Y además de gran convocatoria por parte de CADE. Es correcto. Estamos muy entusiasmados con este CADE que se inicia, el CADE universitario, que se inicia el miércoles, en el marco de una gran asistencia de jóvenes universitarios de los últimos años y de los tercios superiores de las universidades de todo el país, y poniéndole mucho esfuerzo para que salga lo mejor posible. Carlos, yo he tenido la suerte de asistir a más de un CADE universitario y una de las características que los marca, que los define, es el entusiasmo de los muchachos, las ganas de participar, el optimismo además que muestran por el país. ¿Cómo se mide el impacto del CADE universitario en los muchachos que fueron cuando estos culminan? Bueno, uno de los termómetros más importantes para nosotros es cuando tenemos que organizar el siguiente o la siguiente versión, digamos, del año que corresponde, el poder contactarlos para ver qué están haciendo y qué nos pueden contar y qué pueden transmitirle a los muchachos que ya van a asistir, mejor dicho, al siguiente CADE. Y es realmente satisfactorio ver cómo gran parte de los muchachos, cuando uno los contacta, ya están involucrados en experiencias en favor del país. Uno de los principales objetivos que perseguimos en el CADE universitario es fortalecer el liderazgo de los jóvenes, ampliarles el horizonte para que ellos miren el país y miren su futuro con ojos y visión mucho más amplia, y ayudarlos a fortalecer sus capacidades, tanto en el campo del conocimiento como de las capacidades blandas y el fortalecimiento de sus sueños. Cuando nosotros recurrimos a ellos y vemos que están involucrados en ONGs, que están involucrados en instituciones sin fines de lucro, o que han accedido a posiciones como practicantes pero en el sector público, ahí podemos sentir que estamos haciendo las cosas bien a través de CADE universitario. Por eso el lema de este año es el Perú que queremos, ¿cómo lo hacemos?, ¿no? O sea, hay como este énfasis en van a la CADE para después devolver algo de eso a su país de la mejor forma. Es correcto. El principal sentido que le hemos querido dar a esta versión de CADE universitario de este año es que los jóvenes comprendan que si no la hacemos juntos y si no la hacen ellos también con fuerza, la cosa no va. O sea, ya el Perú ha hecho muchísimo a través de las generaciones que hoy día tenemos la oportunidad de liderar alguna cosa, pero eso necesita continuidad y necesita convicción. Y esa convicción tiene que ser compartida además. O sea, tiene que ser un Perú donde todos lo entendamos igual por más de sus diversidades y estemos dispuestos a afrontarlo juntos para salir adelante. Y en estos tiempos donde los chicos son tremendamente individualistas, lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para que conecten sin perder su individualismo con un país de todos. Muy bien. Bueno, fechas, por favor. ¿Cómo es y cómo son las inscripciones? Bueno, las inscripciones son a través de las universidades. Los muchachos que están en el último año y en el tercio superior, a través de sus instituciones, tienen la capacidad y la posibilidad de participar. En este momento tenemos alrededor de 600 muchachos que van a estar presentes, y esto se inicia este miércoles con la sesión inaugural, que es en la tarde. En esa sesión tenemos una primera etapa que es de conocimiento para que haya un poco más de confianza entre ellos, y a partir del día jueves, durante el jueves, viernes y el sábado por la mañana, tenemos las sesiones distintas donde vamos a tocar diferentes aspectos de la vida del país, y vamos a hacer énfasis en conectarlos sobre todo con peruanos exitosos que les puedan contar experiencias que hayan vivido para que ellos puedan tenerlos como opción, como ejemplo. Y otra cosa importante que estamos incorporando en esta versión del CADE es una sesión que se llama 20 sesiones para cranear cómo lo hacemos. Y en esas sesiones los chicos van a tener la oportunidad de ser ellos los que van a hablar. Se van a repartir en 20 grupos, y a través de esos 20 grupos le van a contar a expertos del tema cuál es su visión, por ejemplo, sobre el medio ambiente, sobre la seguridad, sobre la política, sobre la educación, y vamos a recoger todas esas opiniones para trasladarlas al CADE Ejecutivo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Carlos Lozada. Ya estaremos informando del desarrollo de este evento. Son las 9:02 minutos de la mañana, estamos culminando ampliación de noticias y nos vamos de frente ya a elecciones regionales. En este momento nuestro tema es sobre todo la región Lima provincias, ¿no es cierto? Estamos hablando de 9 provincias
y con algunos otros datos adicionales vamos a conversar con 3 candidatos.